Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rossi, soy kinesiólogo, docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Les doy la bienvenida a esta actividad que se enmarca dentro de un ciclo de conversatorios que tendremos durante todo el mes de diciembre. Y bueno, antes de empezar les quiero hacer algunos anuncios en relación a el formato que tendremos para este conversatorio. Para todos aquellos que quieren realizar preguntas, tienen la sección de preguntas y respuestas, serán vistas durante el conversatorio y también recordar que al finalizar este conversatorio habrá una encuesta con el objetivo de poder mejorar estas actividades y también si tienen intenciones o ideas para futuro también son muy bienvenidas. ¿Ya? El día de hoy, en nuestro primer conversatorio, estaremos con el kinesiólogo Nicolás Maragaño. Nicolás es kinesiólogo, es magíster en terapia manual, es doctor en terapia física, es especialista en AQI en traumatología y ortopedia y además es Therapeutic Pain Specialist. Bueno, Nico tiene vasta experiencia en el área musculoesquelética, de hecho hace mucha formación continua, ahora online ha estado muy activo. También me ha tocado participar de los conversatorios que ha tenido con grandes invitados este año, la verdad que es un honor poder contar con su participación el día de hoy y también estoy muy contento de poder contarles que durante el próximo año vamos a lanzar cursos de actualización en rehabilitación en extremidades y Nico estará acompañándonos en la versión de columna cervical y columna lumbar, así que también los dejo muy invitados para cuando podamos lanzar estos cursos. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, y tú, Rafa, gracias por la invitación, gracias a todos los que están ahí mirando y escuchando. Oye, Nico, bueno, antes de partir netamente con las preguntas, cuéntanos un poquito de ti, cómo ha sido este proceso de formación que has llevado durante estos últimos años, cómo ha sido la formación de DPT, cómo ha sido tu experiencia también en relación a la formación como especialista en manejo de dolor, cómo ha cambiado estos años también tu perspectiva de la kinesiología. Me imagino que de cómo saliste de la universidad a cómo estás hoy es bastante distinto. Así que eso es lo primero que quería que nos contaras un poco. Sí, obvio, les voy a contar un poco de mi historia, antes del interrogatorio entonces. Dale, dale más. Bueno, inicialmente yo egresé hace ya un poquito más de una década y en realidad me formé orientándome un poquitito hacia el área musculoesquelética, así que tomé un máster de terapia manual, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Obviamente yo diría que la educación continua la empecé a tomar desde más o menos el 2011, con cursos de muchos tipos de métodos y cursos de perfeccionamiento de algunos autores de renombre. Ahí me formé, bueno, con el pasar de los años finalmente en Mulligan, también me formé con Chad Cook, con Paul Hodges, con Gwendolyn Juul, con todos los tipos de cursos que hacían cuando venían a Chile y habían hartas compañías de colegas que solían traer de hecho a profes de renombre internacional y de eso empezó a abrir un poquitito el camino porque yo tuve la suerte de ser traductor en más de una instancia. Así que así fue como me lancé también como traductor. Yo creo que hasta lo que salí del magíster, empecé a trabajar, estaba un poco perdido, un poco desilusionado de los resultados que veía y hasta del mundillo de la kinesiología, de cómo funcionaban las clínicas. Así que me empecé a meter un poquito más en la relación con los pacientes, en lo que para mí era más valioso, el comunicar, el ser más claro con algunos fines educativos, explicarles qué es lo que les está pasando y qué puedo hacer yo y qué pueden hacer ellos para ayudarse a sí mismos también. Y yo creo que ahí el puntapié inicial lo empecé a dar cuando conocí MedBridge, que es una plataforma educativa que yo siempre trato de poner por ahí en las redes sociales, que la gente la conozca. MedBridge es una plataforma que existe ya hace 8 años prácticamente, donde hay cursos de educación continua. Está todo en inglés, pero ha crecido mucho. Hoy día llegan a muchas partes del mundo y de hecho para créditos de educación continua. En Chile ni siquiera existen, pero en otras partes te cuenta como si fueran cursos presenciales lo que estás haciendo. Así que eso ha influenciado un montón mi formación porque el 2013 fue cuando me empecé a meter en los cursos de Chad Cook. Y tenía una tremenda línea de cursos en MedBridge, de hecho. Y de repente mi esposa fue a un curso presencial con una profe que era de salud de la mujer. Y ella les mostró a los participantes MedBridge. Y cuando mi esposa me mostró el MedBridge a mí, yo en la portada vi a Chad Cook y dije, ¿qué hace Chad Cook ahí?
Así que abrí mi cuenta inmediatamente y me empecé a meter de lleno en todos los cursos que había, en todos los papers que citaba, porque en el magíster jamás hubo artículos de referencia y mucho era el a mí me funciona, lamentablemente. En el pregrado, digamos que algunos papers leí, pero versus lo que hoy día podemos hacer, a lo que podemos acceder con la tecnología en conocimiento, hay una tremenda distancia. Así que yo creo que del 2013 en adelante me empecé a poner un poquito más inquieto, y les quería contar de todas formas que yo diría que uno de los primeros saltos como en la forma de pensar, en empezar a ahondar más en los fundamentos de las cosas que hacemos, fue cuando aprendí un poco más de estadística clínica. Y no es de estadística, de números, de matemática profundamente necesariamente, sino que más bien de precisión diagnóstica, de cómo interpretar las cosas que hacemos, cómo recolectar hallazgos de la evaluación, cuáles son las cosas que realmente tienen más valor, basado en la evidencia y en artículos y en opiniones de expertos y en guías clínicas también. Así que ahí me puse a poner más crítico. Y eso la verdad es que igual me trajo, digamos que algunas cosas positivas y otras negativas, porque era como el bicho raro de la kinesiología, pues la clínica en la que yo estaba, yo hablaba de sensibilidad, especificidad, y todos hablaban de palpación y de la disfunción local de las vértebras y cosas así, así que la verdad es que ahí hubo un cierto rechazo y fue difícil empezar a salir adelante con ese ambiente. Esos fueron mis primeros años en la clínica de los conquistadores, pero luego de eso pasaron a pasar los años, y yo diría que el 2014 cuando vino Chad Cook y tuve la suerte de ser su intérprete, fue cuando ya ahí me terminé de convencer de que esta podría ser el camino correcto, de que lo que estaba haciendo en realidad en otros países ya era una realidad, así que me empecé a poner a estudiar más, y ahí el 2015 fue cuando Adrian Lowe nos visitó. Nos trajeron unos colegas que también organizaban cursos, y fui el traductor de él, y ahí me empecé a meter en la educación en neurociencias del dolor, así que ha sido un camino largo, desde ahí para adelante yo creo que no he parado de estudiar, y esa es como la invitación a todos los que están ahí detrás también, porque el a mí me funciona ya no sirve. Puedes tener anécdotas, te puede haber resultado en alguna oportunidad, pero al menos trata de contextualizarlo de la forma correcta para que los colegas también lo comprendan. Así que me imagino que a ti quizás te pasó parecido, Rafa, ¿o no? Sí, de todas maneras. Ha sido súper interesante ver también cómo todo va evolucionando y cómo uno va también abriendo la mente de lo que salió de la escuela. Yo creo que en relación a eso mismo, como dices tú, yo creo que nos falta mucho en relación a las mismas escuelas de formación. Y bueno, está la visión que tú mismo estás transmitiendo, que yo creo que es súper válida, que tú mismo, eh, tú dijiste, no es el si resulta o si sale, sino que tiene que ser con evidencia, tiene que ser con guías clínicas aprobadas. Y bueno, yo creo que los autores que también tú has presentado o los que has compartido también este año, cada uno nos deja una enseñanza distinta y al final es eso, es seguir creciendo desde el punto de vista profesional y también la invitación para todos los que están hoy día con nosotros. Eh, bueno, también me tocó participar contigo el año pasado cuando trajimos a Tim Guide y aparte, bueno, tremendo kinesiólogo, un tremendo intérprete también, Nico, así que pasando también el dato de que como intérprete de inglés te manejáis perfecto. Así que, oye, Nico, Oye, en relación... esa historia, como para la anécdota, te cuento que nació de la nada, porque yo, bueno, tuve la suerte de aprender inglés cuando era más chico, pero estamos hablando de lo básico, cuando está como abierta la etapa del lenguaje en nuestro cerebro. Antes de los 7 años ya manejaba lo esencial, por lo menos, la pronunciación. Y después, bueno, yo tuve en el fondo un año en el que viví con mis padres fuera de Chile, y ahí se forjó como ese interés en el inglés y la facilidad, pero de ahí para adelante nada. Y en la universidad metí un poco más en la lectura, y después empecé a cachar que tenía cierta facilidad cuando me metí más a Madbridge también. Pero yo el 2000, me parece que el 2010 o el 11, fui a un curso del método Outcome Syriax, que organizaron unos colegas de otra universidad. Y yo fui como participante, o sea, como asistente, en el fondo como participante nomás, había pagado mi inscripción y todo. Y resulta que la traductora que estaba en el curso, eran 6 días de curso, y uno de los días no pudo ir. Y cuando no fue, llevaron a un intérprete profesional. Entonces la traducción se perdió, pero completamente, porque dijo miles de cosas. El profe hablaba de anatomía, biomecánica, y el intérprete no tenía idea, porque obviamente no era necesariamente con una mención en salud. Así que yo cuando caché eso, después salí de ese curso y en la evaluación,
yo solito, proactivo, mandé un correo al colega y le dije, oye, ¿sabes qué? Si te pasa esto de nuevo, yo puedo ser tu traductor. No, tremendo. Así nomás, pasaron 2 años y de ese correo que tenía ponte tú el 2010, pasaron 2 años y en respuesta a ese correo me respondió Gustavo, que quizás lo conoce, el Gustavo Torres, y me respondió, oye Nico, te necesito para un mes más. Y ahí fue cuando trajeron el concepto de Shirley Sarman, y venían 2 profes y habían 2 partes de lab de práctica y muchos asistentes, entonces necesitaban a 2 traductores. Y eso fue como el surgir ahí de ese lado B, pero a mí me ha servido mucho porque además de lo que uno tiene que entender y interpretar en español, yo generalmente ya he leído de lo que van a hablar los profes o les pido la presentación antes o he leído su artículo y finalmente se almacena más la información en el disco duro y te permite hacer un poquito de lobby con el profe, preguntarle las preguntas incómodas que de repente la audiencia no dice, entonces súper entretenido. No, por lo menos a mí me ha tocado asistir a cursos contigo de intérprete y bueno, ahora que me tocó organizar el curso de Team Gaet y súper enriquecedor porque tú, como decís, tú también vas preguntando, así, metiendo el dedito ahí, metiendo la cuchara. Entonces también es súper enriquecedor para la gente que está participando porque que sí, a mí también me ha tocado ir donde hay cursos donde los intérpretes son intérpretes, pero no son kinesiólogos, entonces le da un valor agregado completamente. Así que no, tremenda experiencia. Bueno, Oye, y Nico, Tim Guy yo creo que fue el que más difícil me ha tocado interpretar, es sí, que y tiene el inglés australiano súper tú difícil. estudiaste, sí, pues ya me acuerdo que tú estudiaste el inglés de tiempo, si no, no era sencillo. No, y lo Así. otro malo de esa oportunidad, que no estuve al 100%, que te acordás que tuve fiebre, Ah, estuve, verdad. estuve ese No, fin de no, semana así, estaba con escalofríos traduciendo. y aparte que estuvimos en el estadio de la Católica, no sé si alguien, Había mucho sí, frío por no, ahí. coincidentemente estaba un poquito helado, real, real. Sí, Así verdad. que, no, estuvo muy bueno eso. Oye, Nico, volviendo a nuestro tema. Ya, la pregunta del millón. ¿Qué es la educación al paciente y qué relevancia tiene en el contexto de rehabilitación? Uy, es una pregunta bien Oh, amplia. sí, Vamos a po, dar de acotar algunas cosas. Bueno, inicialmente dale yo más. empecé a aprender de la educación en el 2015 con la visita de Adrian Lowe y todo se refería a la educación en neurociencias del dolor en estricto rigor. Entonces, en realidad, según la escuela de Louis Gifford, que es uno de los mentores de Adrian Lowe y de muchos otros también, que ya no está con nosotros, Louis Gifford, él siempre decía que los pacientes, en el fondo, más que pensar en aprender de anatomía o estrictamente de lo que tú haces como clínico, con la parte anatómica o biomédica de lo que está pasando, al paciente le interesa saber qué es lo que le pasa, qué puede hacer para ayudarse a sí mismo, qué puede hacer tú para ayudarlo. Entonces, hoy día, en realidad, yo estoy abordando el mensaje educativo más allá de lo que significa la neurociencia del dolor. La neurociencia del dolor es sentarse y tener una conversación con el paciente relacionada muchas veces a neurofisiología, pero en términos metafóricos, en analogías, en dibujos, en historia, en tratar de meterte un poco en cuál es su historia para que el mensaje que le van a entregar tenga sentido. Entonces, la escuela de la ISPI, cuando me formé con el 2015, el 2017, con los profes que vinieron para acá, ya me sembró esa semilla y empecé a aprender mucho más leyendo libros como este. Este es el libro TNE, pero después de un par de años, el enfoque cambió a PNE, de alguna forma como que universalizaron el término con la escuela europea. Perfecto. Y al comienzo era simplemente educación en ciencias terapéuticas, bueno, después cambió un poquitito para uniformarlo con la escuela de Joe Nix, de Bélgica, básicamente. Pero todavía cuando me empecé a meter más en el asunto me daba cuenta que me seguía equivocando contando las historias o que de repente alguna palabra se me arrancaba y no había vuelta atrás. Así que requiere un montón de práctica y yo creo que el gran cambio que tuve ahí fue leyendo mucho más la investigación que hay detrás de esto. No solamente aprender las metáforas y mucho menos leer solamente el Instagram, sino que realmente leer libros y leer papers y mucho de lo que ha hecho, por ejemplo, el grandísimo Lorimer Mosley y de las cosas que tiene en la cabeza ese hombre, que es un verdadero genio. Así que yo creo que a pesar de haber sido el intérprete de esos 2 cursos de TNE, PNE que fueron en Chile, a pesar de haber sido el traductor del manual con el que la audiencia en el fondo tenía acceso a la información en español, cuando realmente aprendí más de la educación y neurociencias del dolor fue con la formación en dolor, que fue la que en el fondo hice con esta modalidad no presencial, que es todo online, es norteamericana, y ahí semana a semana tenías que leer un par de papers obligatorios, más uno sugerido como alternativa, pero después con el escuchar a muchos otros intérpretes también, empecé a ponerle un poco de mi cosecha y finalmente educación tiene que ver con no solamente el dolor, sino que también con el pronóstico,
con lo que le está pasando al paciente, o con si tiene incluso dudas, por ejemplo, de lo que dice su diagnóstico médico, si se lo puedes aterrizar en términos más sencillos, o lo que dice el radiólogo en un informe, y también alejándolo en lo posible del lenguaje biomédico para no sembrar miedo. Así que yo todas las sesiones estoy tratando de sembrar ese mensaje educativo, pero no todas las sesiones hago PNE. Así que sería una mentira si les dijera que es así, porque tengo las láminas, tengo los manuales, tengo toda la información, pero no siempre lo hago sentándome con el paciente enfrente, a menos de que sea un caso, un perfil de mayor complejidad, cuando existen muchos factores relacionados al dominio cognitivo, a las creencias fundamentalmente, a los diagnósticos que se han hecho o a tratamientos fallidos. Cuando no es así, igual trato de sembrar la semilla de cómo funciona el dolor en nuestras vidas, para que la gente una vez que vuelva a sentir dolor en su vida, tenga herramientas para lidiar con eso y sepa en el fondo que a todos nos ha pasado algo similar, que los tejidos pueden recuperarse y sanar, así que eso le da más tranquilidad a la gente. Finalmente por ahí va el mensaje, diría yo, hoy en día. No, buenísimo. Y yo creo que también como la forma que uno va viendo las cosas posterior a que sale a la universidad, que uno se va formando, yo la verdad que no tengo formación formal en dolor, de hecho mi formación formal son los colegas como tú, como el Nacho Mansur que trabajo en la clínica, que todos los días me van mostrando este camino y cada vez me doy más cuenta que la historia clínica, que la entrevista es muy, muy importante. O sea, yo me tomo mucho tiempo en la entrevista y poquito tiempo en la evaluación clínica propiamente tal. Entonces, porque muchas veces la información que te va dando el mismo paciente te va guiando y ya uno sabe más o menos, se va armando la idea de qué es lo que necesita evaluar y lo hace mucho más eficiente. Oye, Nico, en relación a esto mismo, en relación al tipo de lesiones, ¿tú crees que hay lesiones que son más importantes el manejo de educación o tú crees que es transversal para todas las áreas en relación a la kine, en musculoesquelética, en neurología, etcétera? Bueno, mucho ahí va a estar influenciado por el pronóstico, porque cuando hay lesiones que son catastróficas, que involucran el sistema nervioso, por ejemplo, el mensaje tiene que ser diferente. Pero cuando pensamos en músculo esquelético, yo pensaría que más que una lesión, en realidad tienes que pensar en el perfil del paciente, y los pacientes más complejos son los que no solamente tienen un problema relacionado a la nocicepción o incluso al dolor neuropático, sino que en aquellos en los que existen comorbilidades, existen creencias o son pacientes evitadores, tienen miedo a moverse porque moverse les ha significado dolor en su experiencia, y eso ha hecho que se fortalezca ese vínculo de evitar hacer cosas. Entonces, he tenido pacientes con fracturas complejas, pero que son deportistas y tienen en mente volver a hacer ejercicio y se soluciona fácilmente el panorama. Se respeta el pronóstico de recuperación de consolidación ósea que te dicen los libros, por así decirlo, o incluso menos. Pero he tenido otros casos de pacientes que tienen dolor de comienzo insidioso y que no hay nada anatómico, pero por el perfil de la persona, las creencias y el cómo los está afectando en su vida, finalmente la resolución es más lenta. Así que ahora hay que tratar de ver por ese lado las cosas y pensar en el diagnóstico, si bien puede ser una guía, yo trato de meterme bien en entablar una relación con el paciente, y la gente finalmente lo va a pasar bien, disfruta estar en terapia ahí donde tengo la suerte actualmente de trabajar, porque tengo mucha libertad. Siempre les digo a mis alumnos en práctica que eso es algo bien inusual, que a veces trabajamos a presión, con listas de espera, hay muchos médicos y, y te ves como alimentado por todos lados de ingresos, ingresos, y es muy difícil tratar bien a la gente. Así que yo diría que mi regla de oro, que no lo he dicho así literal en otras oportunidades, pero mi regla de oro siempre ha sido que tienes que tratar al prójimo como te gustaría que te traten a ti. Así que yo lo que hago cuando tengo mucha gente es que me bloqueo un espacio, o lo que le he pedido a la secretaria, a costa de que a mí me significa menos ingresos, me tomo la evaluación y le bloqueo un espacio para que sea más tiempo. Y también tengo que, obviamente, dar las gracias a los convenios que tengo con las universidades, porque el tener alumnos en práctica para mí me facilita mucho las cosas, me ayudan mucho en la examinación, en la supervisión, en lo que significa ejercitar con el paciente, tirarse al mat con ellos, estar entregando mensajes y reforzando lo que ya han escuchado de mí también, así que enriquecedor en ese sentido prácticamente para todos. Y afortunadamente, digamos que la tasa de fracaso en términos generales rodea un 20% para la literatura, me refiero a algo universal, no en la clínica específicamente porque no lo he calculado exactamente, pero si de 10 pacientes tienes a 2 a los que no puedes ayudar, no eres tú.
Eso es así. Son pacientes de perfil más complejo, en los que no significa que porque tengan dolor sus tejidos no estén sanando. Es mucho más complejo que eso y por lo menos ahora somos capaces de darnos cuenta. Buenísimo. Oye, Nico, bueno, en relación a lo mismo que conversaba del paciente, porque históricamente el paciente chileno, específicamente el chileno, es muy pasivo. ¿Cómo logramos nosotros empoderar al paciente en relación a su proceso de rehabilitación? Porque obviamente que si es un paciente activo, como tú dijiste muy bien, en relación a ese paciente deportista que quiere mejorarse y tú sabes que va a ir por un túnel, pero hay otros pacientes que son el grueso porque somos una población más bien sedentaria, eh, como un poco echada para atrás en el sentido de que espera que uno como kinesiólogo hands-on y listo, vamos. Entonces, ¿cómo logramos dar ese mensaje de ese rol activo? ¿Cómo logramos cambiar esa perspectiva de los pacientes? Mira, yo creo que bueno, ahora sobre todo en pandemia, la mayoría de los que está ahora mismo escuchando probablemente ya está familiarizado con lo importante que es la autogestión en salud de cada persona, que se hagan cargo de por qué les está pasando lo que les está pasando y entregarle mensajes para que cambien en algo el estilo de vida, que es probablemente lo más difícil de hacer porque involucra un cambio de conducta. Y eso para los psicólogos es desafiante, para los kinesiólogos también, pero hace años que estamos metidos, entre comillas, en ese negocio, por así decirlo, y por eso tenemos que saber ser bien convincentes. Yo a los pacientes les digo, mira, y en realidad los que piden agente físico, los que han tenido experiencias previas positivas, trato de compartirles en el fondo cuál es nuestra mirada actual de trabajar y de ver las cosas, de lo que dice la investigación científica en términos generales, y no significa que no les pueda aplicar en alguna sesión agentes físicos. Trato de tomar siempre en cuenta sus expectativas y sus experiencias previas, pero cuando es una población sobre todo de dolor crónico, ahí me tengo que tratar de cambiar de discurso y lograr algún cambio en la conducta, saber si están en etapa precontemplativa o contemplativa, o si ya están tomando cartas en el asunto para hacerse cargo de lo que les pasa. Y por eso me gusta tanto el modelo de discapacidad de dolor. Todos los cursos que he hecho este año están de alguna forma creados en ese entorno, porque cuando viene un paciente que es sedentario, que además de que le duele algo, tiene otras comorbilidades, y resulta que viene por una tendinopatía y cree que el problema está en el codo y eso es todo. Pero en, no sé, su estilo de vida no se ha preocupado de la alimentación y tiene trastornos del colesterol. Es una persona sedentaria que ha tenido cambios en la carga laboral y en el fondo le puedo hacer ver las cosas de otra manera para que entienda lo importante que es ejercitar, porque es el tratamiento basado en evidencia número uno para las condiciones de dolor crónico musculoesquelético. Así que, como para poner un ejemplo, hoy día tenía un paciente que ingresó hoy día con una epicondilalgia lateral. Y había pasado ya un poquito más de 3 meses de que esto comenzó. Estuvo en la H primero, lo diagnosticaron, no lo mandaron al kine, tuvo tratamiento farmacológico más o menos 20 días sin resultado. Le dieron licencia 2 semanas y mientras estuvo con licencia no hizo mucho y estuvo bien, pero volvió al trabajo y a trabajar con el mouse, y el gesto de la muñeca en extensión es lo que le reproduce el problema. Entonces, finalmente, él lo cuenta en su percepción, es lo que tengo que también estudiar yo, qué es lo que piensa esta persona. Finalmente cayó en manos del doctor en la clínica donde estoy yo y le tomó un escáner y por fin se dio cuenta que había una ruptura que antes no la habían diagnosticado. De alguna manera, la gente está esperando eso. Entonces, de cierta forma, podrías pensar que ese modelo de atención tiene una ventaja, que es capaz de cumplir las expectativas de la gente, pero yo trato de alejarme y cambiarle el discurso rápidamente. El día uno les digo, lo buena noticia de esto es que un escáner no detectó nada grave. Hay que estudiar por qué este dolor está siendo persistente, y hoy día para eso los kinesiólogos estamos aprendiendo y sabemos mucho más que lo que sabíamos antes. Y le empecé a explicar en definitiva que el dolor no era sinónimo de lesión en condiciones como esa. Yo les muestro muchas veces una infografía o mientras están ejercitando, los acompaño ejercitando, les explico, les pregunto qué están sintiendo. Trato de cierta forma de, entre comillas, normalizar el dolor cuando es leve y es proporcional a algo que están haciendo, para que entiendan que no se están haciendo daño finalmente. Así que yo creo que el mensaje más potente en un paciente como ese paciente que tuve el día de hoy, que es un paciente con tendinopatía lateral de codo, tiene que ser, no solamente que tiene que hacer ejercicio, tiene que ser además que lo que dice la imagen en los problemas de tendón no determina el resultado. Primero que todo,
trato de verle el lado positivo a las cosas para que el paciente que ya se sometió a imágenes no piense que fue un desperdicio, aunque muchos de nosotros sabemos que fue un desperdicio de plata y de tiempo y exposición a radiación. Las buenas noticias para cambiarle la cara a la moneda son que no tiene un tumor, que no tiene una fractura, que no tiene una infección. Y si no tuvo ningún trauma, esto obedece a un problema de tendón. Y eso siempre tiene que ver con alguna diferencia en la carga. Este es un paciente que en pandemia ha trabajado mucho más en el escritorio que fuera de lo que significaría hacer ahora teletrabajo. Entonces tenía mucho sentido para él y dejó de hacer cosas y no le dolió, volvió a hacer cosas y le volvió a doler. Entonces, cuando le expliqué lo de la capacidad, saqué una lámina que tengo y le empecé a explicar que no hay ningún fármaco que cambie nuestra capacidad física, si no seríamos todos Hulk. Así que lamentablemente que lo que yo le podía ofrecer y que el mejor tratamiento basado en evidencia para esta condición actualmente era el ejercicio. Recién después de que eso dé resultado entre 8 a 12 semanas, se analiza si existe alguna otra opción. No le hablo de otras opciones sin antes intentar lo que se considera conservador o la terapia de ejercicio. Así que hay que tratar de ser más convincente y cuando ya el sujeto estaba haciendo flexiones de brazo, le dejé un pantallazo de un artículo de este año, ahí en el MAT incluso, y le dije, mire, no me interesa que lea literatura científica, pero yo quiero convencerlo de que esto es lo que usted necesita, porque ¿hace cuánto tiempo no hacía ejercicio de esta forma? No, estaba haciendo flexiones de brazo. Llegó con el codo dolorido en flexo extensión y estaba haciendo flexiones de brazo en la sesión 1. Y le expliqué, esta es una manera de demostrarle que el ejercicio induce analgesia. Muchas veces no es cualquier ejercicio, a pesar de que muchos tipos de ejercicios sirven. Igualmente queremos individualizar eso. Queremos que para usted sea significativo y que para usted le genere una diferencia en el dolor. Así que eso es lo que tengo que demostrarle. Y se fue feliz, va a volver en 2 días, le gusta la bicicleta, le prohibieron hacer ejercicio antes y ahora la idea es que si ya se lo prohibieron, si tú le dices que haga esto y te vas a dar una vuelta y lo dejaste ahí, el sujeto por la cabeza se le pasan 1000 ideas y no entiende para qué lo está haciendo. Tienes que ser un mejor vendedor de ejercicio, que es lo que es finalmente lo que le va a ayudar a la persona a salir adelante en la mayoría de condiciones de dolor musculoesquelético. Así que yo creo que en eso me he vuelto bien convincente. Yo creo que los colegas lo han notado. Probablemente muchos de los que están aquí, los que han tomado los cursos, me han referido gente y se dan cuenta que el mensaje que yo entrego es distinto y trato de cierta manera de estar siempre con esta cara como de sonrisa, de ser optimista, de mostrarle de otra forma las cosas. Así que pienso que eso finalmente es más importante que una técnica de terapia manual, aunque yo soy amigo del abordaje hands-on en el sentido de que las personas muchas veces necesitan o quieren o creen que el kinesiólogo los va a tocar, pero si los vas a tocar va a ser para demostrarles que se pueden mover, que sus síntomas pueden cambiar y finalmente para empoderarlos. Así que cuando me ven por ahí mis alumnos haciendo un masaje o algo, de mi boca tiene que salir el mensaje: esta intervención manual sirve para el alivio del dolor, no es para cambiar los tejidos. La literatura y la investigación nos dice que son cosas a corto plazo, así que para que esto funcione usted tiene que poner su parte después. Y el paciente, sí, 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 sí. Tiene que estar convencido, si no, no sirve. Así de simple. Así que todo lo que tengo que estar haciendo ahí tiene algún fundamento. Y la gente finalmente se da cuenta que la clínica se ha transformado en una clínica más o menos docente, porque tenemos internos, y yo creo que eso también es algo que juega a favor de los resultados que yo obtengo. Porque la gente muchas veces está escuchándome enseñar, y eso yo creo que juega en el factor contextual un rol importante. Puede inspirar un poco más de confianza, a eso me refiero. Excelente. Oye, Nico, acá nos están llegando las primeras preguntas. Vuelvo a recordar a todas las personas que están participando hoy día de dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat, ya para que las vayamos respondiendo. Acá Marcelo Hernández nos dice, ¿cómo podemos trabajar en base a que la mayoría de los usuarios o usuarias llegan con una orden de 10 sesiones y se genera la expectativa de una completa recuperación en ese tiempo? Muy buena pregunta. Es una buena pregunta, Marcelo. La verdad es que yo ahora tengo bastantes libertades, como les contaba anteriormente, en el sentido de que como trabajo en una clínica que es traumatológica, están los doctores ahí, y la verdad es que si yo tengo al paciente enfrente, depende de su grado de irritabilidad, depende de su presentación clínica, cuál va a ser el discurso que le voy a entregar. Obviamente, en ningún caso le puedes prometer a la gente que se van a sanar, que se van a recuperar, ni en un plazo fijo, ni tampoco que tú los vas a sanar, porque eso es vender humo y es una mentira. Lo que deberías prometer es que vas a poner toda tu parte para ayudarles y para explicarles cómo va a ser el proceso. Entonces, lo que yo invito a los colegas a hacer
es a que las 10 sesiones en sus cabezas no tendrían por qué ser 10 días al hilo, porque eso es ridículo. Si han leído investigación, y espero y tengo mucha fe de que así sea, de que han leído hoy en día investigación, porque creo que la pandemia nos ha servido para aprender un montón, a través de los conversatorios, instancias como esta, y de charlas, y muchas cosas gratuitas que se han podido hacer en todas las semanas prácticamente. Pienso que ahora ya, con mayor razón, deberíamos ser convincentes en explicar cuál es el pronóstico, alejarnos un poco de lo que significa el diagnóstico, porque lamentablemente estamos invadidos del sobrediagnóstico. Deberíamos decir a los pacientes, mire, esto toma esta determinada cantidad de tiempo. En los ensayos clínicos que han hecho, en los tratamientos que usan en la investigación, tratan a las personas 2 veces a la semana, a veces 3. Y los resultados se obtienen en un plazo, en el dolor lumbar, 4 a 6 semanas de dolor lumbar agudo. La mayoría se resuelve en 6 semanas, incluso hasta sin tratamiento cuando no hay otras complicaciones. En el caso de las disfunciones asociadas al manguito rotador o el dolor subacromial o cualquier tipo de tendinopatía del manguito rotador, en el fondo, que es lo mismo, entre 8 y 12 semanas, digamos que se redondea ese tiempo en la literatura actualmente, esto tiene que cambiar. ¿Cómo lo hacen en Bélgica? Para que tengan una idea de ANCULS. Una vez a la semana, el primer mes. El segundo mes, cada 2 semanas. Y en total, logran seguir al paciente prácticamente las 8 semanas en un promedio de 10 o 12 sesiones. Entonces el paciente, cuando viene con la orden de 10, yo le digo, inicialmente, eso puede ser el plan. A mí nadie me obliga a que esto se cumpla en 10 días, y yo le aseguro que el resultado es mejor cuando la historia natural está a nuestro lado. El tiempo está a nuestro lado. Si usted es paciente y hace las cosas que yo le puedo ir indicando, los resultados van a aparecer, y la capacidad física cambia, pero no cambia de un día para otro. Si usted hace un ejercicio de un día para otro y mañana se siente mejor, o la otra semana se siente más fuerte, es la percepción. Puede ser subjetivo, pero para que la capacidad física cambie se necesita más tiempo. Y yo necesito que usted aprenda esto y que sepa cómo autogestionar su recuperación. Y eso no se aprende en 10 días de corrido. El ser humano aprende con la repetición. Así que si yo sueno como disco rayado, desde ya le pido disculpas, pero le voy a repetir muchas veces lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer así y cuánto tiempo esto debería tomar. Así que, bueno, uno de mis mentores y amigos, Chad Cook, justamente está metiéndose mucho más en el pronóstico que en el diagnóstico. Se ha gastado mucho tiempo, muchos años de investigación en diagnosticar, y la gente ahora va al médico para que lo diagnostiquen. Tienen miedo, están ansiosos de saber qué les pasa, pero deberían estar ansiosos más bien de qué pueden hacer. Y en eso nos tenemos que meter nosotros mucho más. Así que cuando tengo un paciente que es de primera consulta, yo lo puedo evaluar y determinar si es pertinente o no que acuda al doctor, y tengo la ventaja de que hay un laboratorio de imágenes ahí al lado y el doctor de cabecera que es el director. Así que en algunos escenarios yo puedo hablar con él y referirlos, pero la mayoría de las veces los dolores musculoesqueléticos, sobre todo cuando no ha habido un trauma, cuando no hay signos o síntomas tipo bandera roja, debería ser capaz de resolverlos tú. El único vacío que tenemos es el vacío legal que hay detrás, que para un programa de una prestación se requiere una orden médica. Entonces ahí, si trabajas con un traumatólogo, eso es mucho más fácil de gestionar. Pero si es que no, lamentablemente hay que seguir el conducto regular muchas veces. Y eso termina por ser perjudicial en algunos pacientes. Así que creo que, para que resuma la idea de lo que pregunta Marcelo, trata de esparcir en el tiempo las 10 sesiones. Sobre todo si tienes un paciente, por ejemplo, postoperado. Si tienes un paciente que es postoperado de alguna fractura en las mesetas tibiales, necesita 3 o 4 meses. Si lo ves 10 sesiones, te vas a hacer rico. Pero eso significa que el paciente se va a hacer pobre, porque va a tener que pagar 10 sesiones, 10, 10, 10, 10, y eso no necesariamente va a mejorar el resultado. Y tienes que ser sincero. Así trato de hacerlo yo con la gente la mayoría de las veces, y el mejor ejemplo que tengo, que es una población de pacientes que suelo tratar, es el paciente con hombro congelado. Pueden ser 10 o 20 sesiones, puede que esté conmigo 2 meses, pero la patología tiene un buen pronóstico, es autorresolutiva, o sea que haga algo yo o no, usted se va a recuperar, pero tiene que tener paciencia, porque ya sea que yo lo quiera movilizar o hacer un masaje o hacer ejercicio entre comillas más agresivo, eso no necesariamente va a hacer que los brazos hagan esto. Probablemente uno siga teniendo una tendencia al encogimiento y esté un poco más sensible. Así que un ejemplo para eso es un paciente que tiene una esposa japonesa que estoy ahora actualmente no atendiendo, pero lo he atendido en más de una oportunidad. En un hombro tuvo hombro congelado, y como viajó a Japón, en Japón la sociedad está más evolucionada. La sociedad
le dijo a él que lo que él tenía era el hombro de 50 años, que se quedara tranquilo, que tuviera paciencia, que hiciera terapia física. Así de simple. Cuando vino a Chile, le dijeron que quizás lo tenían que intervenir, que quizás lo tenían que infiltrar. Mucho lenguaje biomédico, mucho sobretratamiento, y de eso nos queremos alejar. Entonces, después resultó que ahora este año volvió y tenía dolor, pero en el otro hombro. Y el doctor en la orden médica, de hecho fue Juan Eduardo, Rafa, que tú lo conoces al doctor Perfecto. Santorcuato, en la orden me colocó síndrome asociado a manguito rotador y abajo me colocó guión capsulitis adhesiva, como pensando que ya le pasó en un brazo, probablemente le pasaría en el otro. El brazo no estaba rígido cuando llegó, pero yo no podía adivinar si se le iba a colocar rígido o no, porque puede que ella estaba en la etapa inicial simplemente. Finalmente no era un hombro congelado el que tenía ese caballero, pero él me dijo y le decía a mi alumno incluso. Yo tuve la suerte de que en Japón me encontré con un peruano, con un japonés, y ellos dos habían tenido hombro congelado. Y los dos me tranquilizaron y me dijeron, no, anda a tratarte con un kinesiólogo, y eso fue lo que hizo ese caballero. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tienes un paciente con hombro congelado en un consultorio, lo tienes 3 meses ahí, quizás sufriendo, depende del kinesiólogo, eso no debería pasar. Si lo mandas a una clínica y el kinesiólogo cree que con sus manos puede romper adherencias o estirar tejido, lo va a tener ahí sufriendo el paciente. Y tenemos que ser realistas. En esos casos, la historia natural está de su lado. Así que si los veo un par de veces para ver si les disminuye la irritabilidad, si ya lograste que puedan dormir mejor y que tengan más actividades en el quehacer diario libres con el brazo, es suficiente. Yo a la gente jamás la doy de alta con hombro congelado, con los brazos así. Después del tiempo les ayuda a recuperar eso. ¿Ya? Así que dependiendo de la condición, el mensaje va a ser distinto, pero tendríamos que aprender mucho más de epidemiología y de pronóstico nosotros. Eso nos va a hacer más convincentes finalmente. Excelente. Oye, Nico, en relación a lo mismo que estabas comentando, yo estoy completamente de acuerdo contigo en relación a dosificar las atenciones, sobre todo dependiendo del tipo de patología que sabemos que llevan curso, por ejemplo, las tendinopatías. Hoy en día, por todos lados, vemos que necesitamos por lo menos 3 meses para poder generar una respuesta inicial y seguimiento de hasta un año para generar respuesta definitiva. ¿Cómo lo haces tú con los pacientes en el caso que les diga, ya, yo te voy a ver hoy día, pero quiero volver a verte en 2 semanas más o en 3 semanas más? ¿Le dejas trabajo para la casa? ¿Hacen telerehabilitación? ¿Cómo le hace el seguimiento? Porque obviamente que también tenemos el problema que uno puede decirle o darle buena información y después el paciente es difícil que coopere. Te pongo un caso hace poquito, una corredora que soy generalmente paciente súper mateo. Yo le dije, mira, tú tienes una tendinopatía, creo que era una tendinopatía isquiotibiales. Entonces le dije, esto no se va a resolver si hacemos 10 sesiones seguidas. Tú necesitas trabajar en etapa inicial porque estáis muy aguda. Entonces, clásico trabajo, ejercicio isométrico, para después generar una buena base, analgesia y después empezar a trabajar con aumento de carga. Entonces, ¿cómo lo haces tú para poder tener ese seguimiento y generar esa adherencia con el paciente y poder continuar con el tratamiento? Bueno, cuando tengo pacientes que tienen tendinopatía, que digamos que eso requieren un plazo mayor, aunque muchas veces depende de la persona, o sea, si ha tenido ya tendinopatías previas, puede que el panorama sea más sombrío, por así decirlo, más lento, pero si es primera vez que le pasa y es un paciente que se adhiere al ejercicio, yo con su celular les digo que me graben dando la explicación, les digo que lo tienen que hacer, bueno, dependiendo del paciente, pero en general en las etapas de mayor irritabilidad les pido que lo hagan por lo menos 2 veces al día, que el ejercicio debería ser como su fármaco, y si ya se le demostró en el fondo un cambio o un efecto analgésico en la clínica, debería suceder exactamente lo mismo en la casa. Así que ahora depende de usted. Y así mismo como me está viendo sonriendo a la cámara, en el video queda registrado el ahora depende de usted. Así que les tiro el palo para que los pacientes hagan las tareas. Perfecto. Y cuando no hacen las tareas, la gente a veces se siente culpable. Y finalmente yo lo puedo tratar de negociar y cambiar el ejercicio y decirles que, bueno, le voy a dar una tarea entonces sentado, otra de pie, otra en la muralla, para que no haya ninguna excusa y tenga la posibilidad de hacerlo si es que se le ha demostrado hay un cambio. La cosa es tratar de convencerlos, pero cuando tengo pacientes que requieren más tiempo, como los que tienen, por ejemplo, disfunción patolofemoral, que pueden ser 12 o 16 semanas, incluso en los casos más severos, cuando hay factores psicosociales, también se entorpece el panorama por las creencias relacionadas a la patela y a la inestabilidad y ese tipo de terminologías, lamentablemente.
ahí el mensaje es muy contundente. Yo creo que si la mayoría de los que están acá han leído guías clínicas, en todas las guías clínicas la educación es un pilar, pero ahí en el ámbito educación, como que si le preguntas a 10 kinesiólogos qué es para ellos ese mensaje, probablemente escuches 10 cosas distintas y en eso estamos trabajando, en ojalá uniformar el mensaje, que no haya tanta variabilidad. Que no le pase a un paciente que tiene dolor de rodilla, que me va a ver a mí, y yo le digo que tiene, hay un problema voy a decir algo ridículo, pero es para que se note nomás, tiene la banda iliotibial tensa, y después te va a ver a ti y tú le dices que tiene que trabajar el vasto medial oblicuo, y después va a ver a otro colega y le dice que tiene una hipermovilidad de la patela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se supone que hablamos el mismo lenguaje, no somos todos profesionales y más encima kinesiólogos. Eso es lo que no puede pasar. Y de partida esos 3 mensajes que entregué son puras estupideces, por cierto. Pero pensando en lo que trato de decirle al paciente para que sepa cómo autogestionar su recuperación, en ese ejemplo, en el que tiene difusión patelofemoral, las guías clínicas justamente dicen que la educación tiene que enfocarse en cómo progresar y cómo regresar en cuanto a carga o exigencia física con los ejercicios. El paciente tiene que saber qué hacer si un ejercicio, por ejemplo, una sentadilla búlgara, le duele cuando usa peso. Sabe que puede hacerlo entonces con menos peso. Y si le duele correr, sabe que puede trotar. Y que le duela no es sinónimo de que tenga un daño, porque afortunadamente, más encima de su historia, en los pacientes con difusión patelofemoral, no hay un antecedente de trauma. De hecho, eso tendría que ser una forma de excluirlos, porque en esos casos el paciente que ha tenido luxación patelar sí tiene una fuente nociceptiva distinta y ha tenido un daño anatómico, así que no le puedes entregar el mismo discurso. Pero cuando tiene disfunción patelofemoral o condropalacia o dolor anterior de rodilla o llámelo como quiera, en esos escenarios les digo, tenemos que enfocarnos en un programa de ejercicio que son 3 a 4 veces a la semana, depende de usted, me viene a ver a mí 1 o 2 veces a la semana, el ejercicio se orienta en la fuerza del cuádriceps, en la fuerza de la cadera. Hay estudios que involucran solo cuádriceps y la gente mejora función, disminuye dolor. Hay estudios que incorporan solo la esquina posterolateral de la cadera y la gente mejora función y disminuye dolor. Si hacemos las dos cosas, mejor aún. E incluso también hay estudios que le dan algún respaldo a los pacientes más sensibles cuando uno usa algún tipo de vendaje, pero eso sería solo para que puedan hacer ejercicio con menos disconfort. Pero en el fondo ahí el mensaje está en que la condromalacia no determina el pronóstico, no determina el resultado, que todos tenemos patelas distintas, la variabilidad es gigante, y que si están sensibles hay que buscar otro ángulo de rotación de la rodilla, de la tibia, de la cadera. Yo les digo, a ver, los pies en paralelo, hago una sentadilla, ahora 5 para la 1, ahora 10 para las 2, a ver, ahora un cuarto para las 3, y es lo que esté más cómodo para empezar a que se den cuenta de cierta manera como tratando de enfrentar sus expectativas y sus creencias, de que hacer una sentadilla muchas veces la gente cree que es malo, es que demostrarle que eso es una de las formas de fortalecer. Y mientras más fuerza tengan los músculos, menos carga hay en la articulación, así que hay muchas formas de convencerlo. No, excelente, excelente. No, el ejemplo de dolor patelofemoral que está comentando es, pero genial, porque nos toca ver estos diagnósticos como síndrome de maltracking patelar o etcétera, y ya que se llame así es muy complejo para el paciente. Vienen con una idea que estamos mal alineados, que nuestra anatomía es mala, entonces el mensaje ahí es súper importante. Si el paciente eh, tiene este antecedente similar a la recurrencia, porque yo muchas veces converso en la clínica con el colega, con el Nacho, que ve harto columna, y yo digo, el dolor patelofemoral es muy parecido al dolor lumbar en relación a la recurrencia, que va a volver a aparecer, porque ese paciente también varía un poco la sensibilidad y pueden afectar otras cosas también. Entonces, ser un poco más amplio en relación a si es un paciente deportista, lo manejo de una forma, si es un paciente sedentario que también puede tener dolor patelofemoral, lo manejo de otra. Es súper interesante. De hecho, me acuerdo hace un par de años, Christian Barton con Danilo de Oliveira, un colega brasilero, desarrollaron una guía de educación al paciente y ahí también uno lo va acercando un poquito más en relación a cómo procede, lo que decías tú, que el ejercicio terapéutico, de repente con un vendaje, de repente con un movimiento específico, no genera molestia, no genera dolor, entonces tú le dices al paciente, ahí está, vamos, dale para adelante, se puede, no te vas a romper.
Oye, Nico, acá están apareciendo algunas preguntas Igual, súper igual debo decir que yo no les digo no te vas a romper. o, o algo por el estilo. Sí, sí. Les Eh, digo, quiero que conozcas tu dolor, porque es una experiencia personal. Muéstrame hasta qué punto te sientes cómodo. Y ahí veo de qué son capaces. Pero imagínate, hace unos años atrás habríamos estado hablando de que la flexión de la rodilla no puede pasar de la punta del dedo gordo. no, por supuesto. Por supuesto. No, ahí el tema a mí me choca mucho el tema de los diagnósticos médicos, porque la verdad que muchas veces por buscar algo más allá, mandan a resonancias, imágenes y todo, y viene el paciente con una creencia que está todo mal. Entonces, ahí tiene que ir cambiando también y nosotros también tenemos que ir generando un poco de contenido para que los médicos también vean que es una condición, que muchas veces no tiene, no hay nada en imagen, ¿ya? Que es simplemente un dolor que puede estar asociado a algún movimiento, puede no, eh, pero que está, que existe, que es real. Oye, mira, aparece acá una pregunta de Diego Enríquez. Dice, ¿cómo manejarías la automedicación cuando un usuario presenta dolor, no necesariamente por la intensidad del ejercicio prescrito? En algunos casos, un antiinflamatorio automedicado redujo el dolor. En ese caso, debemos pensar que hubo un proceso inflamatorio asociado. ¿Deberíamos buscar estrategias más asociadas a nuestra disciplina? Tema Bueno, no menor. mira, en otros países los kinesiólogos incluso están prescribiendo algunos fármacos, pero son fármacos que se obtienen en el mesón. O sea, no es lo mismo que una receta retenida. Pero particularmente, respondiendo a lo primero que me pregunta acá Diego, de que si es que el efecto nos hace pensar en que hubo inflamación o no, no, porque puede perfectamente ser un placebo. Así que si el paciente tiene fe y lo ha tomado antes como buenos resultados, que ahora le dé buenos resultados, correlación no es sinónimo de causa. Así que le genera una diferencia en el síntoma, no podríamos atribuirlo a que existía inflamación. Si es de corto plazo, si es o un paciente o una paciente que está muy sensible, que realmente tuvo un trauma, que vea un cambio de volumen y de color, puedes hacerlo, sí, pero la recomendación actual es por un corto periodo de tiempo porque tiene muchos efectos gastrointestinales asociados o citotoxicidad hepática y la gente tiene que saberlo. En el fondo, mira, esto va a pasar acorde al proceso de reparación tisular. Los tejidos siempre se cicatrizan, como cuando tienen una herida en la piel. En 2 a 3 semanas vas a estar bien. Si es un esguince leve de tobillo, por ejemplo. Si quieres tomar un antiinflamatorio porque sientes que estás muy sensible y has tenido experiencias previas con ello, no hay problema, pero tiene que ser por un corto periodo de tiempo y eso no reemplaza a otras intervenciones. Es solamente un adjunto, ¿ya? Y cuando los pacientes se han automedicado, yo trato de investigar por qué, para que entendamos su percepción también y cuál es su postura frente a ese problema. Muchas veces es fácil decir a la gente, usted no se automedique más, pero en realidad tenemos que entender por qué lo están haciendo. Así como también es fácil decir a la gente, deje de fumar, pero por alguna razón están fumando. Entonces tienes que tratar de indagar un poquitito más allá. A mí me gusta justamente tener esa conversación con los pacientes, porque ahí es cuando se pueden sincerar y exploras más la esfera cognitiva emocional. Entonces el paciente con difusión patulofemoral, Rafa, por ejemplo, que dice la orden, dice realineamiento rotuliano, como si fueras a hacer magia y vas a dejar la rótula encajonada en un solo lugar y sería todo. Yo les digo, mire, hoy día estas órdenes son guías para los kinesiólogos, pero afortunadamente los kinesiólogos sabemos mucho de ejercicio y de rehabilitación y los médicos saben mucho de cirugía y de patología. Así que despreocúpese que aquí lo que vamos a hacer tiene que ver con cambiar la fuerza y sabemos además que existe una gran variabilidad en los tipos de rodillas, de rótulas y de formas de huesos que tiene la gente. Así que la gente, si es que investigó en el informe de la imagen que dice que tiene una rótula tipo 2, etcétera, todos tenemos rótulas distintas. Eso no condiciona el resultado, pero tengo que demostrárselo, no hasta con decírselo, ¿no? ¿Ya? Así que a eso me refería con ser un poquito más convincente. Cuando ya están recurriendo a la polifarmacia los pacientes, Diego, y se están automedicando porque alguna vez algo les funcionó, yo trato de dejar ahí nota o informe al médico tratante para que ojalá me dé una mano con eso. Porque lamentablemente mucha gente después empieza a tomar algún fármaco que pueda ser un inductor del sueño, o las personas que tienen la esfera psicológica muy involucrada están tomando antidepresivos y ya sin control. En esos casos igual tenemos que meternos un poquito más para tratar de ayudar a esas personas.
Excelente. Bueno, hoy en día también lo que antiguamente escuchamos como los métodos post-lesión aguda, el RICE, el PRICE, hoy en día está el Peace and Love de J.F. Sculier, de la clínica del corredor, y ellos también no incluyen antiinflamatorios. O sea, están descartando cada vez más el uso porque al final también es un proceso natural que favorece el proceso de reparación. Oye, Nico, acá hay una muy buena, que es de un estudiante que se llama Claudio Vázquez, que dice, como estudiante muchas veces he escuchado a docentes decir, te duele aquí, acá, mientras toca la zona, o va a decir que va a hacer magia, hace técnica de terapia manual, o el decirle que tiene una contractura o está cortado. ¿Cómo podría abordar como estudiante a sabienda que el mensaje no es el adecuado por parte del docente de manera sutil? Sí, y acá también una autocrítica para uno que muchas veces también ha ocupado mal el lenguaje o entregado conceptos errados, también es una autocrítica para todos los docentes. Sí, obviamente, yo no puedo ahí lanzar la primera piedra porque yo entre el año 2010 y el 2013 aproximadamente tenía una formación relacionada a la artroquinemática y al enfoque más estructuralista, así que también tuve que pasar por eso para entender que había mucho más. Así que a algunos colegas en el pregrado les enseñé cosas como el long sitting test y ese tipo de pruebas palpatorias que ni yo mismo me creía, así que por eso siempre les pido hasta perdón, pero les digo que bueno, la clave está en que ojalá haya sido enriquecedor aprender que había algo más que eso. Y en relación a la pregunta que dice Claudio, bueno, queremos poner en aprieto a los otros colegas docentes, pero si eres respetuoso y si eres convincente, podría mostrar la evidencia que hay detrás de cómo las palabras pueden hacer tanto daño como bien. Y hay evidencia científica no solamente de kinesiólogos, sino que de doctores, inclusive, que hablan de eso. Así que si colocas words that harm and words that heal, así como en inglés, palabras que dañan y palabras que sanan, hay un montón de cosas que hasta en la medicina han marcado la pauta para los doctores que sí le dan importancia a lo que el paciente escucha y a lo que comunica. Yo creo que primero que todo el decir a la gente te duele es cerrar demasiado la pregunta y condiciona la respuesta de sí o no, y ni siquiera estás teniendo en cuenta si es ese su signo concordante. Hay algunas áreas de la kinesiología en las que nos falta mucho por avanzar. Por ejemplo, la kinesiología peloperineal tiene todavía mucha información relacionada a los puntos gatillo o al dolor o a si le duele algo. Como que si le duele es esto, si le duele eso es esto. Y todo es con palpación, y ni siquiera es escuchando lo que te dice una persona que imagínate en el caso de la salud de la mujer, lo que afecta a sus vidas es mucho más potente que un dolor en el codo, probablemente. Entonces tenemos que ser mejores comunicadores. Yo creo que parte por hacer el cambio tú mismo, Claudio, que sepas que hay algo más allá, pero bueno, yo al comienzo me trataba de desvivir y de gastar mucho queriendo cambiar a los colegas y la verdad es que a mí no me fue bien. Entre el año 2013 y el 2016 había mucha resistencia. Yo he hecho clases en postítulo, en posgrado, y siempre era el profe que les contaba como el abanico más abierto de posibilidades y no la hipomovilidad del dedito así. Entonces los colegas me decían que tratara de acotar mi mensaje a lo que está en el programa. Y eso fue lo que terminó por sacarme de algunas formaciones, de hecho. Así que imagínate, yo que traté de cambiar algunas veces lo que los demás piensan, pienso en que primero hay que partir por uno. Y después nos preocupamos de las políticas públicas y de los educadores y de los programas de las universidades. Y si tienen en el fondo cabida en un lugar así para hacer un cambio mayor, a eso queremos apuntar. Pero si ni siquiera tenemos, no sé, no hay ni siquiera 1000 socios en la SOQUIME, no hay ni siquiera 1000 socios activos en otras sociedades chilenas de kinesiología, ¿qué cambio vamos a hacer si no nos ponemos todas las pilas? De todas maneras. Oye, Nico, mira, acá aparece algo que tú también comentaste. Isidora te pregunta, ¿consideras importante para ayudar a la adhesión al tratamiento enseñarle al paciente con datos, imágenes, fisiología, etcétera? También esbozaste algo, pero si nos podías ahondar un poquito en eso. ¿Hasta cuánto, hasta qué punto le entregamos información teórica y cómo? Sí, obvio. Bueno, particularmente yo estoy usando el computador y las presentaciones de cosas como adjuntas que hago de mis cursos muchas veces o que a veces hago exclusivamente para educar nomás. Pero cuando al paciente le gusta más leer algo, trato de enviarle alguna lectura, y cuando le gusta escuchar o mirar algo en YouTube, tengo algunos videitos que el que me está gustando más últimamente, que la gente le hace ruido, lo ve más de una vez para descifrarlo mejor. Es uno que pueden encontrar en YouTube buscando explicando el dolor en 5 minutos. Está en español, así Buenísimo. que
Si bien los dibujos están en inglés, dicen pain o cosas así, está subtitulado completo si lo es en inglés, y si lo es en el audio español está aterrizado completamente, se entiende perfecto, y dura 5 minutos. Entonces el paciente, cuando lo tengo haciendo bicicleta estática o caminadora, le coloco yo mi teléfono ahí. Y Buenísimo. después le voy a preguntar qué es lo que entendió de esto. Me tengo que asegurar de que algo le haya generado ruido, le haya resonado, y si algo le hizo ruido, tratar de resolverlo. Pero tengo también unas láminas plastificadas que son creadas por mí. Hágase en un PowerPoint algunas láminas de fotitos, de dibujos, de diferentes tipos de cosas que les sirvan para que la persona de enfrente entienda algo más claro. Mira, el mejor ejemplo, y esto no tiene que ver con marketing porque no recibo nada por mostrarles esto, pero estas son las láminas educativas de la formación de Adrian Lowe, el sistema Why You Hurt. Entonces la gente que ha estudiado en el TPS o que ha hecho los cursos con él sabe que esto es un tipo de herramienta útil. Está en inglés, pero el paciente tiene que ver los dibujitos y da lo mismo que esté en inglés, porque en realidad, si estás pensando en los mensajes que hay acá, los mensajes son para el clínico puede leer o estudiar algunas cosas, pero por ejemplo aquí, donde solo es una lámina que dice grandma, o sea, el paciente tiene que explicarle que grandma es abuela, nada más, porque el cerebro del dibujo es universal. Y lo que está en inglés son las cosas que el clínico cuenta. Entonces tienes como una laminita así como para decirle, mire, este cerebro, y ahí le cuentan la historia de qué se trata esto, ¿ya? Pero bueno, aquí hay muchas historias acorde, por ejemplo, a si quieres explicarle específicamente de por qué duele, o si es un paciente hipersensible al que el tacto ahora le duele, o si es un paciente con dolor neuropático y tiene corriente y tiene cambios sensitivos, los mensajes que vas a entregar son diferentes y no basta con usar esto archivador y punto. A veces tienes que tratar de hacerlo más personalizado todavía para que para la gente tenga sentido. Así que yo lo invitaría a hacerse un archivador con sus propias láminas. En internet busquen picadura de abeja, quemadura de sol, corte de papel en el dedo, caminar sobre las brasas, y ponen una lámina impresa en un PDF o en un PowerPoint, lo imprimen, lo plastifican y tienen ese tipo de conversaciones con la gente para que entiendan que el dolor es parte de nuestras vidas. Lo que ha cambiado en la discapacidad y en el dolor lumbar es que ahora somos una sociedad más sedentaria y hemos sido víctimas de la sobremedicalización también, del sobrediagnóstico. Así que también digamos que víctimas de la tecnología, porque mientras más tecnología, más imágenes complementarias, y hay muchas otras cosas que también nos han facilitado el movernos. El Uber, el Rappi, las cuestiones que te llevan todo para la casa, que no tienes ni que moverte, ahora el teletrabajo, o sea, el sedentarismo probablemente va a seguir disparándose, la obesidad y las comorbilidades también. Entonces nuestro mensaje no puede ser solamente, se le quitó el dolor, listo. No, yo trato de ir mucho más allá. Trato de explicarle a las personas de que si quiere usted que el dolor de rodilla disminuya más aún, una de las cosas que tiene que hacer, si tiene, por ejemplo, artrosis de rodilla, tiene que ser bajar de peso. Si su índice de masa corporal es más de 25, en dolor asociado a artrosis de rodilla, el primer tratamiento de primera línea, lo que beneficia a la gran parte de la población, es bajar de peso. Así que si nos preocupamos de ponerle juguetitos en la rodilla, no estamos ni ejercitando, no estamos ni educando y no estamos bajando de peso. No estamos haciendo nada de lo que dicen las guías clínicas internacionales. Y en eso tenemos que ser más duros y mejores comunicadores también. Así que hasta en ese escenario también se resuelve de esa misma manera. Pero puedes hacerlo con estas láminas, puedes hacerlo con un PowerPoint, hoy en día que algunos estamos haciendo a veces también telemedicina. Yo a los pacientes les proyecto mi pantalla un segundito y les muestro una presentación y les digo, mira, acérquese un segundo a la pantalla, quiero que vea esto un segundito. Y les muestro, por ejemplo, la escala Grock para ir comparando los resultados. O les muestro el famoso semáforo de Karen Silvernagel para que sepan que ejercitar con un dolor aceptable es permitido, no hay problema, pero siempre que al paciente le interese mirar algo, es mejor que tú le muestres algo, porque la palabra se la lleva el viento. Excelente. Oye, Nico, ¿tenéis tiempo para un par de Sí, preguntas más o no? ¿Sí? sí, ¿Tranquilo? tranquilo. Sí. Perfecto. Oye, mira, acá hay una interesante, espectador anónimo, no tenemos su nombre, pero dice, está muy clara su corriente acerca del movimiento y creo que es lo más indicado, pero teniendo en cuenta la edad del paciente, quizás los más añosos, que son como relojes suizos, ¿le ha pasado que con el movimiento o ejercicio comienzan con nuevos síntomas o dolores? Sí, bueno, particularmente eso es lo que muchas veces denominamos un signo discordante. Cuando se están adaptando, cuando está cambiando su capacidad física, cuando a un paciente de 70 años le he pasado una mancuerna de 10 kilos en su vida y ha tomado ese peso, es totalmente esperable que tengan algún otro tipo de dolor. Pero en términos generales, el signo discordante puede ser una reproducción de síntomas que no está asociado al motivo de consulta. En realidad,
trato de bajarle el perfil, de explicarles muchas veces que puede ser parte del proceso simplemente. No es como que hayan tenido un daño anatómico haciendo ejercicio, porque si pensamos eso, estamos transmitiendo ese mensaje también. Así que muchas veces tenemos que alejarnos de ese terreno y decirles, en la medida en que empecemos a generar cambios en los hábitos y en la carga y en la capacidad física, ese dolor muscular que es como cuando uno volvía al colegio y tenía un recreo y no había hecho nada todo el verano y después no se podía ni mover, good, eso es normal, se resuelve en 3 o 5 días y no pasa nada. Y si tienen otros tipos de síntomas, pero que son concordantes, o sea, si tienes un paciente con múltiples dolores musculoesqueléticos, que es la cuarta causa más común de consulta musculoesquelética, primero está la espalda baja, después está el cuello, después está el hombro, y lo cuarto es que sean en muchas zonas los síntomas. Yo no les cobro por separado ni por órdenes a los pacientes, como sucedía cuando yo llegué al lugar donde estoy actualmente. Si tenía un paciente con difusión patolofemoral y dolor en las 2 rodillas, ridículamente lo hacían comprar 2 programas. Eso es algo totalmente lejano a lo que significa el modelo biopsicosocial. Así que a mí me parece mucho más enriquecedor ser transparente y decirle, quizás vamos a requerir 20 sesiones, pero porque necesitamos tiempo, no porque yo los vaya a tratar de una rodilla y después de la otra. Porque aquí la diferencia es que a mí me preocupa la persona. No trato una rodilla, lo trato a usted. Y trato de que usted se haga cargo de aquí para adelante de su problema también para que el resultado sea mejor. Buenísimo, excelente. Oye, ya nos quedan las últimas dos porque no quiero robarte más tiempo. Yo sé que tu señora te está esperando ahí para comer. O tu guitarra también te está esperando Puede ser, puede para que ser. saque brillo. ¿Ah? Estoy escuchando el último disco de Dream de fondo, así que estoy ahí, parece que la guitarra va a ser el camino. Perfecto. Oye, a los que no saben, también Nico, un eximio exponente de la guitarra, tremendo. Así que, bueno, también hay otras habilidades. Oye, mira, las últimas que nos quedan. Acá Nico Álvarez nos pregunta desde su experiencia, tu experiencia, ¿cómo manejarías el dolor postoperatorio asociado a uso de elementos de osteosíntesis y las aprensiones del uso al ejercicio tras ver las imágenes? Obviamente que también es impactante, sí, po. Y pasa. Bueno, yo también soy operado, tuve una fractura de tibia y también tengo un clavo endomedular y obviamente que ver esto desde nuestro entendimiento es más sencillo que verlo para alguien que tiene una prótesis o que tuvo una fractura y que tiene una osteosíntesis de la cadera. Entonces, ¿cómo tú manejáis sobre todo ese tipo de dolores que muchas veces son muy intensos, que cuesta que pasen, que de hecho los médicos dejan fármacos muy fuertes, o cuando hay de repente algún, por ejemplo, dolor neuropático, eh, también ahí los fármacos que dejan un poco botados al paciente, no sé si son la mejor opción, pero muchas veces están indicados. Cuéntame un poquito en relación a eso. Bueno, yo creo que tú incluso hiciste bien la diferencia de que nosotros que estamos más metidos en el tema, probablemente podemos sobrellevar eso de una manera distinta. Pero pensando tú, Rafa, que tú tuviste en el fondo un trauma y tuviste una intervención así, lo único que nos diferencia de los pacientes, ya que somos todos seres humanos, es el conocimiento. Entonces, ese conocimiento que a ti te da la tranquilidad de volver a tu actividad física normal, a tu vida normal, es lo que tratamos de transmitirle también al paciente. Un doctor cuando sufre un trauma no se da una licencia a sí mismo. Cuando tiene dolor de espalda, no se va a tomar un escáner en primera instancia, no se queda una semana en cama. En el fondo, si hacemos eso nosotros y sabemos que el camino va por otro lado, ¿por qué no hacer lo mismo con la gente? Cuando de alguna manera, en todo caso, los doctores han entregado un mensaje de que quizás este tornillo o esta placa va a influenciar tu recuperación y puede que te la tenga que sacar en X periodo de tiempo. Cuando hacen eso es condicionar al paciente al fracaso, lamentablemente, y deberían aprovechar esas instancias para condicionarlo al éxito, porque los buenos terapeutas y buenos terapeutas físicos no solamente son capaces de manipular articulaciones o huesitos, son capaces de manipular las expectativas de la gente inclusive. Y eso significa que con lo que tú dices va a influenciar el resultado. Entonces, en esos casos, si realmente es un paciente con mucho miedo, trata de entregarle el mensaje finalmente también de que ahora que hay un cambio anatómico, el hueso puede consolidar también. En el fondo, lo que estás buscando es que, de cierta manera, pierda el miedo a moverse y le explicas que la carga es lo que también termina por remodelar el hueso, por la actividad de los osteoblastos. Y eso se lo puede explicar de miles de maneras. A mí me gusta la forma más clara de ejemplificar de cuando los astronautas vuelven del espacio. Hay videos de YouTube, pueden buscar cuando un astronauta vuelve del espacio. Se bajan y después de eso
se ven frágiles y caminan distinto y tienen todos osteoporosis. Entonces ahora hay gimnasio en el espacio obligatoriamente, pero le puedes explicar al paciente de forma más sencilla que la carga es determinante para la salud de nuestros tejidos. Entonces, si bien inicialmente hay unas indicaciones para cuidar lo que sucedió quirúrgicamente hablando, a la larga lo que va a fortalecer el hueso es cargarlo, al igual que los músculos. Nadie se vuelve musculoso acostado en la casa, si no seríamos tan musculosos. Entonces tiene que ser más convincente finalmente también. Así que yo creo que por ahí va el mensaje más fuerte de que la educación no solamente involucra la Pain Neuroscience Education. Así que de hecho yo tenía aquí un par de libros para que en todo caso les sirva de referencia a los que están ahí todavía en la pantalla. Te los voy a mostrar, Rafa. Dale nomás. Este lamentablemente no está traducido al español, pero este es un libro que el otro día miré por Amazon y la versión electrónica en el fondo del ebook vale $10. Si leen en inglés, este libro se llama Painful Yarns. Es muy bueno. Habla de historias de dolor, de metáforas, de la vida de Lorimer Moseley de cuando estaba estudiando y cómo ciertas conductas, experimentos y experiencias con personas de la vida real lo invitaron así como a pensar distinto. Por ejemplo, para resumir una que me acuerdo particularmente, que una vez se fue a estudiar el departamento de emergencia de un hospital, y él cuenta aquí anecdóticamente cómo pasó todo eso. Y estudiando a la gente que tenía lesiones en el fondo catastróficas, porque en el departamento de emergencia, en la urgencia, llega gente con clavos atravesados, con fierro, sin un brazo, no sé, cosas así. Él se preguntaba cómo la gente a veces no tenía dolor, y eso empezó a sembrar esa semilla como de inquietud y curiosidad intelectual que lo llevó finalmente a investigar muchas otras cosas. Pero había un paciente que él titula el capítulo algo así como el pez martillo, era un sujeto que tenía un clavo del lado a lado de la garganta y se creía pez martillo, se movía así por el pasillo y se andaba tirando la talla con la gente de ahí de la emergencia, imagínate. Entonces él decía, ¿cómo los tejidos van a ser responsables 100% de la experiencia dolorosa? Esto no se explicaría de esa manera, así como también hay muchos otros casos en los que no hay ninguna lesión de tejido y también puede haber una experiencia dolorosa. Así que aquí se reirían, pero les digo al tiro que es inglés nivel australiano. No es tan fácil de digerir, tiene muchos modismos. Este que tengo acá es de un quiropráctico que se llama Steve Haynes, que se llama Pain is Really Strange. Dame un segundito que mi esposa quiere sacar una cosita aquí del mueble. Dale nomás. Bueno, mientras te puedo hablar en todo caso. El libro se llama Pain is Really Strange. Ahora sí te lo muestro. Es una especie de cómic. De hecho, no tiene muchas páginas y es literalmente un cómic que habla de por qué duele. Y esto vale como $20 en Amazon. Me llegó directamente desde USA. Aquí dice, por ejemplo, metafóricamente, de por qué el dolor es una experiencia que está en el cerebro, de que hay casos en los que no hay una extremidad, pero a la gente le duele esa parte del cuerpo también. En el fondo, todo lo que nosotros conocemos más técnicamente, aquí está de una manera más aterrizada y sencilla para digerir. Buenísimo. Y estos son los manuales típicos de la escuela de Adrian Lowe. Este se llama Why Do I Hurt? Aquí hay muchos mensajes de las típicas láminas y infografías que él entrega, como el sistema de alarma, que es una manera de entender el dolor, es una manera de entender la función del sistema nervioso en el fondo. Y esto es para que lo lea el paciente. Así que uno de los trabajos que yo no me he dado en un tiempo, porque estaba ocupado, es traducir esto para que la gente lo lea en español finalmente. Pero hay otras formas de hacerlo también, así que no se lo tomen como algo tan religioso, porque los invitaría a leer Lorimer Moseley, el libro Explicando el dolor en pacientes ha marcado una diferencia en mi experiencia también, cuando les gusta leer sobre todo y cuando están bien interesados en lo que les está pasando, y eso no es genérico, no es para todo el mundo igual. Así que en tu ficha clínica, yo no lo hago, lo debería hacer, lo podría hacer, deberías colocar en la encuesta de ingreso cómo a usted le gusta aprender más. Mirando, escuchando, conversando, y ahí tienen en cuenta las preferencias también de la gente. Buenísimo. Oye, Nico, última, ahora sí que sí. Última. Ya, sí, tranquilo, dale nomás. Ya, que Romina te la pregunta, pero también yo quería preguntarte en relación al dolor neuropático. A mí me toca también ver muchos pacientes de tobillo-pie, de hecho, posterior a cirugía, por ejemplo, de hallux valgus o posterior a alguna osteosíntesis debido a alguna fractura, Lisfranc, Chopard, etcétera, que son fracturas muchas veces complejas en una zona muy sensible. ¿Cómo manejáis tú el dolor neuropático? Ese dolor quemante, constante, que es muy sensible, mucha lodinia,
que los doctores dejan pregabalina, que muchas veces la pregabalina no responde al tiro. Cuéntame un poquito tú cómo realizas ese manejo desde tu experiencia y cómo te ha resultado. Bueno, tengo algunos pacientes que desarrollan dolor neuropático en el postoperatorio, particularmente el síndrome del túnel carpiano. Estoy viendo una gran cantidad de pacientes postoperados de túnel que tienen una incisión muy pequeñita. En la neurólisis es un abordaje que se toma el doctor 20 o 30 minutos. De hecho, ahora actualmente es un centro casi que de derivación nacional y tiene todos los días pabellón, así que hay una gran cantidad de personas operadas. Cuando el caso es severo, cuando ya tienen mucha dificultad en la fuerza de agarre o prensión, puede que eso esté bien indicado en todo caso, pero la escuela de investigadores de la Quine está metiendo ruido porque ahora ya hay investigación de que habla de que el tratamiento conservador puede ser igual de positivo que el quirúrgico en el síndrome del túnel carpiano. Eso salió el 2015 en César Fernández de las Peñas, con Joshua Cleland, y investigó en un seguimiento, y ahí de hecho los invitaría a leer el artículo porque ahí muestran cuál es el abordaje o cómo se hace el tratamiento en ese escenario en particular, qué es lo que hacían esos terapeutas, y son sesiones de 20, 30 minutos, que eran 3 sesiones, así de simple. Pero además de todas las maneras que podrían ser útiles para desensibilizar el sistema nervioso a través del movimiento, y eso fundamentalmente es lo que conocemos como neurodinámica, también se le realizaba a la gente manejo de tejidos blandos en todas las posibles zonas de atrapamiento, conflicto, pero con la intención de desensibilizarlo. Entonces, si tiene un paciente con alodinia, eso no corre. Antes creíamos que aunque tenga alodinia, a mí me enseñaron que el glide, no, si esto va a funcionar, así el sujeto lo tocaba y gritaba, no, sí, tranquilo, sí va a pasar, y no pasaba nunca, así que hoy día ya lo sabemos mucho mejor. No es lo que hay que hacer. Cuando un paciente tiene alodinia o tiene características de síndrome regional complejo, hay una historia de trauma de cirugía, y en ese escenario el panorama es mucho más complicado, pero yo en ese aspecto trato de usar algunos principios de la imaginería motora graduada, cuando es ese escenario como lo que me estás contando tú, cuando hay alodinia, cuando incluso hay una especie de distorsión cortical, así como que el paciente hasta le pega la desconocida a la extremidad por el tiempo que lleva con el dolor, que casi que no la reconoce, la siente torpe, no puede mover los dedos con facilidad. Tengo mucha más experiencia en mano que en pie en ese sentido yo en particular, pero primero que todo me quiero asegurar de si es que es dolor neuropático, o sea, si tiene algún Claro. clúster o prueba o características que me hagan pensar en eso, porque hay pacientes que a veces tienen dolor neuropático y están tomando AINES. Y yo tengo que informar al doctor de que ojalá hubiese algún otro fármaco que se pueda dirigir al dolor neuropático, porque los AINES no dan resultados para el dolor neuropático. El mensaje educativo incluso que entrega en el paciente con dolor neuropático es distinto, porque la manifestación de los síntomas no obedece a punta de dedo, no es localizado, sino que más bien obedece a un territorio de un nervio periférico o de una raíz nerviosa. Entonces yo trato de también enfocarme como en las buenas noticias. Tengo mucho más pacientes con radiculopatías que con trastornos en la periferia, pero si tienes un paciente con una radiculopatía cervical, por ejemplo, trato de demostrarle que el problema no está en el hombro, porque el hombro se mueve con libertad, y les hago el examen activo y el examen pasivo, después le muevo el codo, después le muevo la mano, después le hago toda la examinación sensitiva, motora más específica, por así decirlo, neurológica, y cuando ya se dan cuenta que la extremidad funciona, porque así es la mayoría de las veces, le explico que el sistema nervioso es un continuo y que esto en el fondo se está originando en la columna cervical más sensible, pero el pronóstico es positivo en la radiculopatía cervical. 3 a 6 meses esto va a cambiar. Es raro que tenga un paciente con las características que a veces sí tienen los pacientes con una radiculopatía lumbar, que tienen un pie caído o que hay una progresión neurológica en el fondo que te hace pensar en una evolución tórpida. Ahí requiere una imagen, requiere otras cosas, pero afortunadamente mi experiencia con el dolor neuropático, cuando hay alodinia, partimos haciendo ejercicio con la otra extremidad muchas veces, y no me refiero a terapia de espejo en la primera sesión, me refiero a simplemente tratar de demostrarle que incluso hacer ejercicio con la otra extremidad puede tener un efecto hipoalgésico. También tienen que hacer ejercicio aeróbico, y en esos casos en los que tengo la incertidumbre de si es que es un síndrome regional complejo o no, ya sea tipo 1, tipo 2, si obedece a un nervio periférico en particular, ahí con mayor razón tengo que tratar de buscar formas de desensibilizarlo con el movimiento, que es lo que a nosotros nos compete. El problema es que nuestro trabajo y nuestras intervenciones tienen efectos pequeños, pequeños a moderados. Entonces, para poder tener buenos resultados, tienes que saber conjugarlo. Y tienes que ser bien contundente con explicarle para qué es lo que está haciendo el paciente. O sea, si le pides que mueva el pie de una u otra manera, que entienda para qué diablo se hace de esa forma y no de otra. Y cuando ya está menos sensible, porque en el fondo
Si piensan en este paciente que en la escuela de Iron Low hay un módulo completo que se llama Too Hot to Handle, demasiado caliente para tocarlo. Ahí te enseñan los principios de la imaginería motora, te enseñan a evaluar la lateralidad, que eso lo puedes hacer con una aplicación o con láminas incluso. Tú que trabajas más con tu pie, Rafa, podría hacer así como una búsqueda de Google de pies en diferentes posiciones. Un pie que salga así, otro estirado, una señora con los dedos estirados, abiertos, el pie izquierdo, el pie derecho, en cuadripedia, en todas las posiciones había por haber, te hace unas láminas en las que aparezca uno y otro pie, y al paciente le tomas el tiempo y estudias cuánta precisión tiene para discriminar los lados. Y a mí Sí. me resultó una cuestión súper clara que eso sí que lo quiero transmitir para que les quede como mensaje clínico. Tengo una paciente que tiene en este momento dolor neuropático en una mano, que fue operada al túnel carpiano y ahora está mucho peor de lo que estaba antes de operarse. Está súper disconforme con el resultado porque desarrolló un dolor en toda la mano y adormecimiento en todos los dedos y no era nada de lo que tenía antes, de hecho. Pero a ella cuando está haciendo ejercicio está muy sensible, le hice la evaluación de la escala numérica del dolor, la hice jugar con la aplicación Recognize, que es para discriminar las manos, y pasaron un par de minutos y estaba súper entretenida y no le dolía la mano. Y yo le demostré que hacemos muchas cosas que son de abajo hacia arriba, de la información que nace de la mano y que viaja al sistema nervioso. Pero hay muchos escenarios, se llama María Isabel la paciente, la estoy atendiendo todavía, hay muchos escenarios en que tenemos que entender lo importante que es trabajar de arriba hacia abajo, de la información que proviene desde el sistema nervioso, no solamente de la información que proviene de los nerviositos que están en la periferia, sino que lo que está pensando su cerebro de este problema actual. Y eso como que la tranquilizó y le hizo mucho ruido. Yo le dije, la tarea para la casa va a ser que escriba con esa mano, que la vuelva a dar uso en la medida en que lo tolere, y que agarre una revistita y se dedique a discriminar las manos derechas, que si ve una película o hace algo en el día a día y nota que lo está haciendo con la mano no dominante, trate de hacerlo más con la derecha, porque el sistema nervioso, independiente de que haya una lesión, es capaz de alguna forma de reconceptualizar algunas cosas. Podríamos pensar en el fenómeno de la bioplasticidad. Así que cuando es pertinente, después de la lateralidad, a la gente le hace imaginar cosas y ahí te das cuenta si hay un componente cognitivo afectado o no. Cuando les muestra una lámina de ellos mismos haciendo el deporte que les gusta y después les dice que cierren los ojos y que se lo imaginen y te das cuenta que fruncen el ceño o les duele algo, ahí te das cuenta que al paciente lo vas a tener que tratar desde arriba hacia abajo, no solamente de abajo hacia arriba porque si no vas a estar perdiendo el tiempo. Y el tercer paso de la imaginería motora es recién en la terapia de espejo, así que hay que tratar de seguir como eso paso a paso, porque Lorimer Mosley ha investigado y ha demostrado que el resultado es mejor así. Así que bueno, es una respuesta Excelente. bien larga, pero es una temática bien compleja. Sí, de todas maneras. Bueno, de hecho, yo llegué también a la aplicación Recognize Food a través de una colega que es Alejandra Daya, que también ve mucho paciente de mano muñeca. Y bueno, también fue una excelente experiencia porque obviamente que también mejoró mucho la adherencia del paciente que no está, habíamos probado de todo, llevaba un buen tiempo y la verdad que estuvo bien positivo. Así que muy buena, del grupo NOI creo que es Sí, la aplicación. eso Oye, está en, bueno, no sé si está en todos los celulares, pero está en, al menos en el App Store, en los sí, iPhone está. Vale sí, como no es nada cara. 4.009, 5. Sí, sí, yo la bajé en su momento y ahí la tengo todavía súper buena. Oye, Nico, bueno, yo aprovecho de darte las gracias por tu tiempo. Yo sé que nos extendimos un poco más, pero está muy buena la conversa. En nombre de la Escuela de Kinesiología, en el nombre del Centro de Alumnos de Kinesiología de la Universidad de los Andes, que también han estado apoyando en estos conversatorios. De hecho, muchos de los temas que van a salir de acá son de parte de los mismos estudiantes. Muchas gracias por entregarnos tu conocimiento, muy claro en todos los conceptos que entregas, así que muchas gracias, Nico, y también por sumarte a los proyectos de cursos del próximo año, así que van a estar muy interesantes. Los dejamos a todos invitados desde ya a participar de esos cursos que van a estar en línea, online, desde cualquier parte del mundo, así que no hay excusa. Aprovecho también de invitarlos a todos a continuar participando de estos conversatorios. En la próxima semana, el próximo jueves, vamos a estar conversando con Bart Dingenen, el kinesiólogo belga, especialista en rehabilitación del ligamento cruzado anterior, también en general en patologías de rodilla, también mucho conocimiento en running. Estaremos hablando un poquito de mitos y verdades en relación a la rotura del ligamento cruzado y al manejo. Así que los dejo a todos invitados.
y le agradezco a todos por su participación, a todos los que hicieron preguntas, estuvo muy entretenido. No olviden de contestar ahí la encuesta, así que pues si no me retan, por favor, ¿ya? Y un aporte también para futuras instancias. Así que Nico, muchas gracias por todo, te pasaste. Bueno, gracias obviamente Rafa por la invitación nuevamente, por abrir este ciclo de conversatorios. Bart es un tremendo colega, así que ojalá no se lo pierdan, sobre todo si tienen pacientes con problemas de rodilla. Él tiene un par de cursos, de hecho, en Trust Me Education, y yo le subtitulé los cursos del español. Así Buenísimo. que van a aprender un montón de cuestiones con él. Y les agradezco que estén acá. Las preguntas, Rafa, también, que sea más distendido, más o menos este tipo de conversación. Traten de responder la encuesta para que haya feedback en el fondo. Y el otro año ya se viene con todo ese programa de curso de educación continua. Así que ahí vamos a estar hablando de columna cervical, de columna lumbar también, de diferentes módulos en los que incluso van a tener clases que van a impartir doctores. Así que para que sea obviamente todas las piezas del puzzle y todas las miradas de diferentes tipos de expertos en sus áreas. Así es. Bueno, me despido. Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Saludos. Muchas gracias, Nico. Un abrazo. Saludos, Rafa, cuídate. Buenas noches. Nos Espero que vemos. les sirvan las recomendaciones de lectura y sigamos haciendo crecer la profesión. Así que ahí se De todas ven. maneras, de todas maneras, si no te los pido escrito, ¿ah? Porque no me gusta mucho leer del computador. Ya, un Ya, no hay abrazo. problema. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao.